A veces, el pasado te encuentra cuando menos te lo esperas. Para Delaney Rusk, llegó en forma de un burro salvaje que irrumpió en su pastizal de montaña al amanecer. Había pasado 40 años sola allí arriba, sin necesitar a nadie y sin molestar a nadie. Pero este animal era diferente, frenético y fuera de lugar. Cuando casi destruyó su bomba de agua, tuvo que rastrear de dónde venía. Lo que encontró lo cambió todo. Una granja abandonada en la lejana cresta, viejos diarios, fotografías de personas que nunca había conocido, pero que de alguna manera reconocía. Y enterrado debajo de todo eso, un secreto que había estado esperando décadas para salir a la luz. ¿Qué podría revelar un burro salvaje sobre una mujer que desapareció en las montañas? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La montaña tenía la capacidad de hacerte sincero contigo mismo. Delaney Rusk había aprendido esa verdad durante 40 años de vivir sola a 2100 metros de altitud, donde el aire era escaso y el silencio era tan denso que te envolvía como una manta de lana. Había construido su vida aquí piedra a piedra, clavando profundamente cada poste de la valla, soportando una estación tras otra, hasta que el ritmo se volvió tan natural como respirar. Su granja se encontraba en un pequeño valle entre dos crestas, protegida de los peores vientos invernales, pero lo suficientemente expuesta como para recibir el sol de la mañana. La cabaña la había construido ella misma, de 4,86 metros, con troncos tallados a mano y rellenos con musgo y arcilla. El techo era de hojalata, recuperado de un viejo granero que había encontrado derrumbado en un prado a 24 kilómetros al sur. Hacía música cuando llovía, un tamborileo que la había arrullado hasta dormirla más noches de las que podía contar. Se levantaba antes del amanecer todas las mañanas. Lo había hecho desde que tenía memoria. Al principio era una costumbre nacida de la necesidad. Siempre había trabajo que hacer y la luz del día era muy valiosa, pero con el paso de los años se había convertido en algo más. Una meditación, una forma de saludar al mundo a su manera antes de que el día le exigiera nada. Esa mañana en particular no fue diferente. Se despertó en la oscuridad, encendió la lámpara de queroseno que tenía junto a la cama y se vistió con varias capas para protegerse del frío de octubre. Primero se puso unos calcetines de lana y luego unos pantalones de lona desgastados en las rodillas, una camisa de franela que había sido de su padre, no su padre biológico, sino el hombre que la había criado en el sistema de acogida hasta que tuvo edad suficiente para marcharse. La había conservado todos estos años, aunque no sabía decir exactamente por qué. 2 jerseys encima y, por último, su abrigo de trabajo, una chaqueta de lona gruesa con cuello de piel de oveja que la había acompañado durante más inviernos de los que podía contar con las 2 manos. La cabaña estaba fría. Había dejado que el fuego se apagara durante la noche para ahorrar leña. Se acercaba el invierno y tenía que cuidar sus provisiones. Removió las cenizas, añadió leña y sopló suavemente hasta que la llama prendió. Era un ritual practicado, eficiente. En cuestión de minutos, tenía café preparándose en una vieja cafetera esmaltada, cuyo aroma llenaba el pequeño espacio con algo parecido al confort. Mientras el café se calentaba, se puso las botas y salió a comprobar el termómetro clavado en el poste del porche. 30 DGF, justo en el punto de congelación. El cielo comenzaba a clarear por el este, con ese tono particular de azul intenso que precede al amanecer. Las estrellas aún eran visibles en lo alto, nítidas y frías. Su propiedad se extendía ante ella en la creciente luz. 15 acres de pradera y bosque con un arroyo que discurría por el extremo oeste. Había vallado 3 acres para un huerto y un pastizal, aunque ya no tenía ganado. Solía tener gallinas, incluso una vaca lechera durante unos años, pero requerían demasiada atención, demasiado compromiso. A sus 62 años, había simplificado su vida a lo esencial. El huerto le proporcionaba verduras durante el verano y el otoño. Enlataba y secaba lo suficiente para pasar el invierno. Cazaba ciervos cuando podía, pescaba en el arroyo y, una vez al mes, hacía el largo viaje bajando la montaña hasta el pequeño pueblo de Pinewood para comprar los suministros que no podía producir ella misma. Harina, azúcar, café, munición, aceite para lámparas, sal, lo necesario. No necesitaba mucho más. La bomba de agua estaba a 30 metros de la cabaña. Una bomba manual sobre un pozo profundo
que ella misma había acabado el primer año. Le había llevado 3 meses trabajar a través de la dura capa de tierra y roca, pero había encontrado agua a 12 metros y nunca se arrepintió del esfuerzo. Agua buena y fría, con un sabor limpio y que nunca se secaba, ni siquiera en los veranos más secos. Llenó un cubo en la bomba, con el aliento formando nubes en el aire frío, y lo llevó de vuelta a la cabaña. El café estaba listo. Se sirvió una taza y se quedó en el porche, observando cómo crecía la luz y escuchando los sonidos de la mañana. Un cuervo graznó desde los pinos. El viento se movía entre las ramas altas. En algún lugar lejano, un alce bramaba tarde en la temporada, pero a veces se oían cosas extrañas en la... Delaney había llegado aquí a los 22 años, huyendo de algo que apenas podía nombrar. Una relación fallida, un trabajo que odiaba, una vida que parecía pertenecer a otra persona. Había oído hablar de este lugar a un hombre en un bar de Denver, un buscador de oro que había trabajado en estas montañas en los años 50. Él le había dibujado un mapa en una servilleta de cóctel y le había dicho que todavía había parcelas de tierra pública que se podían reclamar si se estaba dispuesto a trabajar por ellas. Ella había conducido hasta allí la semana siguiente con todas sus pertenencias en una camioneta Chevy que quemaba aceite y traqueteaba como si estuviera sujeta con alambre y oraciones. Había presentado su solicitud, comprado materiales con el dinero ahorrado durante 3 años como camarera y comenzado a construir. El primer invierno casi la mata. Había subestimado todo, la cantidad de leña que necesitaría, lo duro que sería el frío, lo mucho que el aislamiento se le metería en los huesos. Estuvo a punto de marcharse una docena de veces, pero algo la retenía allí. Una parte obstinada de ella que necesitaba demostrar que podía hacerlo, que podía sobrevivir según sus propios términos. Y tenía 40 años. Había visto cambiar las estaciones 160 veces. Había visto los álamos brotar en primavera y teñirse de dorado en otoño. Había sentido la primera nevada y la última. Había enterrado a 3 perros a lo largo de los años, cuyas tumbas estaban marcadas con piedras cerca del arroyo. Se había roto huesos y se los había curado ella misma. Había sobrevivido a 2 episodios de neumonía con nada más que hierbas y terquedad. Había visto crecer y cambiar el pueblo de abajo mientras ella permanecía igual, inmutable, un elemento fijo en la montaña como los afloramientos de granito y los pinos centenarios. La gente del pueblo la conocía, aunque pocos la conocían. La ermitaña, la bruja de la montaña, la llamaban algunos de los más jóvenes, sin malicia. Intercambiaba carne de venado y hierbas por provisiones. Hablaba poco y se marchaba rápidamente. Había un médico llamado Pritchard que una vez subió a ver cómo estaba después de no haberla visto en 6 meses. Ella lo despidió con educación, pero con firmeza. No necesitaba que la visitaran. Tenía un vecino, si se le podía llamar así. Vernon Hastings vivía a 8 kilómetros al norte, un viejo buscador de oro que llevaba en esas montañas incluso más tiempo que ella. Se veían quizá 2 veces al año, intercambiaban unas pocas palabras y se ayudaban mutuamente cuando era necesario. El invierno anterior, ella lo había encontrado con una pierna rota, se la había entablillado y lo había ayudado a volver a su cabaña. Él le había devuelto el favor llevándole carne fresca durante una época especialmente dura. No hablaban mucho, no era necesario. Esa era la vida que se había construido, sencilla, solitaria, suficiente. Terminó su café mientras el sol coronaba la cresta oriental, derramando oro sobre la pradera. Era hora de revisar la valla, ver si alguno de los postes se había aflojado con la última lluvia. Luego tenía que cortar más leña. La pila se estaba agotando y noviembre iba a ser duro este año. Lo notaba en el comportamiento de los animales, en el grosor del musgo en la parte norte de los árboles. Estaba enjuagando la taza cuando lo oyó, un sonido que no encajaba. Un bramido, áspero, desesperado, lleno de pánico. Provenía de la dirección del pastizal y fue seguido por el estruendo de cascos y el choque de algo pesado contra la madera. Delaney dejó la taza y se movió rápidamente, cogiendo su rifle junto a la puerta, más por costumbre que por expectativa. A veces venían osos, pero no sonaban así. Los alces no sonaban así. Nada que ella conociera sonaba así. Dobló la esquina de la cabaña y se detuvo en seco. En su pastizal, corriendo como poseído, había un burro, no un animal salvaje. Ella sabía la diferencia. Era un burro doméstico, gris con una raya más oscura en el lomo, pero se movía como una presa con un depredador pisándole los talones. Estaba delgado,
se le marcaban las costillas, tenía el pelaje áspero y enmarañado, y estaba aterrorizado. Mientras lo observaba, se abalanzó directamente sobre la bomba de agua. Giró en el último momento, y sus cuartos traseros golpearon la carcasa de madera con tanta fuerza que la astillaron. La bomba se estremeció, pero aguantó. Delaney apretó la mandíbula. Esa bomba era su salvavidas, la había construido ella misma y la había mantenido durante 40 años. Si ese animal la destruía, el burro giró y volvió a embestir, con los ojos en blanco y la boca abierta en otro de esos terribles bramidos. Tenía que detenerlo. Tenía que sacarlo de su pastizal antes de que causara daños reales. Pero el animal estaba fuera de sí, fuera de su alcance. Lo veía desde allí. Delaney se quedó allí, con el rifle en la mano, pero inútil para esta situación, y vio cómo el burro destrozaba su cuidadosa obra como una tormenta en aguas tranquilas. Y en algún lugar en el fondo de su mente, una pequeña voz le susurró que esto era el comienzo de algo, que la soledad que había mantenido durante 40 años estaba a punto de romperse. Aún no sabía lo acertada que estaba esa voz. El burro finalmente se agotó. Después de 20 minutos de dar vueltas y embestir frenéticamente, se quedó en la esquina más alejada del pastizal, con los costados agitados y la cabeza gacha. Delaney esperó otros 10 minutos, atenta a cualquier señal de que pudiera volver a salir corriendo, y luego trepó con cuidado la cerca y se acercó con pasos lentos y mesurados. El animal la vio venir, pero no se movió. De cerca, pudo ver el alcance total de su estado. Las costillas sobresalían bajo el pelaje apagado. Las pezuñas estaban demasiado largas y agrietadas, y tenía cortes recientes en las patas por haberse estrellado contra la maleza. Era un animal al límite de su resistencia. Tranquilo, le dijo en voz baja. Tranquilo. Las orejas del burro se giraron hacia su voz, pero no retrocedió. Podía ver inteligencia en sus dos ojos, bajo el miedo. Este animal había sido alguna vez de alguien, cuidado, entrenado. Lo que fuera que lo había llevado a ese estado no había sido rápido. No intentó tocarlo. En cambio, retrocedió lentamente y regresó a la cabaña. Llenó un cubo con agua y otro con avena que guardaba para los ciervos que a veces se acercaban. Dejó ambos dentro de la valla, lo suficientemente lejos del burro como para que no se sintiera amenazado. Luego inspeccionó la bomba. La carcasa estaba agrietada donde el burro la había golpeado, pero el mecanismo en sí parecía intacto. Accionó la palanca. El agua salió limpia y fría. Suerte. Si el animal la hubiera golpeado de frente en lugar de rozarla, se habría enfrentado a días de trabajo de reparación. Delaney se quedó allí, a la luz de la mañana, mirando al burro, mirando su bomba dañada, sintiendo las primeras punzadas de algo que no había sentido en años. Ira, sí, pero debajo de eso, curiosidad y preocupación. ¿De dónde había salido ese animal? No había vecinos lo suficientemente cerca como para tener ganado. Vernon Hastings nunca había mencionado un burro. El rancho más cercano estaba a 24 kilómetros bajando la montaña, y ella nunca había sabido que tuvieran burros, lo que significaba que ese animal había viajado lejos o que venía de algún lugar que ella no conocía. Debería simplemente echarlo. Eso sería lo sensato. Dejar que fuera problema de otra persona. Ya tenía suficientes preocupaciones como para hacerse cargo de un burro medio muerto de hambre que casi destruía su suministro de agua. Pero, incluso mientras lo pensaba, sabía que no podía hacerlo. 40 años de aislamiento no la habían endurecido, solo la habían hecho más cautelosa. Y había algo en este animal que la atraía. La desesperación en sus movimientos, la sensación de que intentaba llegar a algún sitio, encontrar algo, o quizá huir de algo. Volvió al interior y echó más leña al fuego. Se sirvió otra taza de café y se sentó a su pequeña mesa, pensando que el burro necesitaría tiempo para calmarse y darse cuenta de que allí estaba a salvo. Entonces tal vez podría acercarse lo suficiente para comprobar si tenía heridas, ver si había algún tipo de etiqueta o marca que le indicara a quién pertenecía. ¿Y luego qué? Llevarlo de vuelta al lugar de donde había venido. No tenía ese tiempo ni esa paciencia, pero tampoco podía dejar que se fuera a morir a algún lugar de la montaña. A través de la ventana observó cómo el animal bajaba la cabeza hacia el cubo de agua, bebió largo y profundamente, y luego se dirigió a la avena, lo cual era una buena señal. Si comía y bebía, tenía posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, a media mañana había tomado una decisión. Rastrearía su procedencia,
seguiría su rastro hasta el lugar donde lo habían soltado o perdido. Si encontraba al dueño, le diría que viniera a recoger a su animal. Si no encontraba nada, se ocuparía de ello cuando llegara el momento. Se puso las botas de montaña, llenó una cantimplora y preparó una pequeña mochila con lo básico. Se echó el rifle al hombro, no por el burro, sino porque no se podía caminar solo por esas montañas sin él. Había visto demasiados osos y gatos como para descuidarse. El rastro era fácil de encontrar. El burro había venido del oeste, atravesando la maleza en su pánico. Ramas rotas, tierra removida, huellas de pezuñas en el suelo blando, cerca del arroyo. Lo siguió lentamente leyendo las señales. Al ver la historia escrita en el suelo del bosque, el animal había estado corriendo con fuerza. No era el movimiento controlado de una criatura que pastaba por el bosque, sino la huida desesperada de algo impulsado por el miedo o el dolor, o ambos. Varias veces encontró lugares donde había tropezado, caído, se había levantado y había seguido adelante. El rastro la llevó por la cresta occidental a través de bosquecillos de álamos y pinos, cruzando una pequeña pradera cubierta de flores silvestres muertas por las heladas. Había caminado en esta dirección antes, hacía años, pero nunca con un propósito. La tierra aquí era más accidentada, menos acogedora. Afloramientos de granito y pendientes pronunciadas que dificultaban el asentamiento. Después de una hora de ascenso constante, coronó la cresta y se detuvo. Debajo de ella, en un estrecho valle que nunca había explorado, se encontraban los restos de una granja. La cabaña era pequeña, de unos 12 por 16 metros, construida con troncos toscamente cortados, ahora grises por el paso del tiempo. El techo se había derrumbado parcialmente en un extremo. Lo que antes había sido un porche ahora era solo unas tablas podridas que colgaban de la parte delantera. Detrás de la cabaña se alzaba el esqueleto de un granero, con 3 paredes aún en pie, y la cuarta caída hacia adentro. Y detrás del granero, apenas visible entre la maleza, había un corral improvisado, con postes de la valla inclinados y alambre colgando entre ellos. Delaney se quedó allí un buen rato, asimilándolo todo. Alguien había vivido allí. Alguien había construido una vida en este valle aislado, igual que ella había construido la suya. Pero, a diferencia de su casa, esta granja había sido abandonada, dejada a merced de los elementos y el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaba vacía? ¿10 años? ¿20? ¿Más? Y lo más importante, ¿el burro procedía de aquí? Bajó con cuidado por la pendiente, prestando atención a dónde pisaba sobre las rocas sueltas. A medida que se acercaba, podía ver más detalles. Una bomba manual similar a la suya, con el mango roto. Un huerto que ahora era solo una maraña de maleza y álamos espontáneos. Una leñera con la puerta abierta, vacía salvo por unos pocos trozos de madera podrida. Se acercó primero al corral. La puerta estaba abierta, colgando apenas de una bisagra. Dentro, el suelo estaba revuelto, como si hubiera habido una perturbación reciente. Y sí, había huellas de pezuñas del mismo tamaño y forma que las que había seguido por la cresta. Así que el burro había estado allí, lo habían mantenido allí o se había quedado allí por su cuenta. ¿Pero por qué? ¿Y dónde estaba quien lo había estado cuidando? Delaney recorrió lentamente la propiedad, haciendo inventario. Un sótano excavado en la ladera, con la puerta podrida, un gallinero derrumbado. Todo indicaba un largo abandono, excepto el corral. Las huellas en el barro eran recientes. Había habido actividad reciente. Centró su atención en la cabaña. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La empujó con cuidado, medio esperando que se saliera de sus bisagras. Aguantó, abriéndose hacia adentro con un crujido de madera vieja. El interior estaba oscuro y polvoriento, con la luz filtrándose a través de los huecos del techo y las paredes. Esperó a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad y luego entró. La habitación era pequeña, con una estufa de leña en una esquina, con la tubería aún conectada, pero la estufa estaba completamente oxidada. Había una mesa tosca con 2 sillas, un estrecho armazón de cama contra la pared del fondo, con un colchón podrido hacía tiempo, y estantes que en otro tiempo habían albergado provisiones y que ahora estaban casi vacíos, salvo por unos cuantos frascos rotos y excrementos de ratón. Y sobre la mesa, cubierto por una gruesa capa de polvo, había un libro. Delaney se acercó. No era un libro, sino un diario. Encuadernado en cuero, la cubierta estaba agrietada y descolorida. Limpió el polvo con cuidado y lo abrió por la primera página. La letra era clara, precisa, anticuada,
como solía ser la escritura antes de los ordenadores y los mensajes de texto apresurados. 15 de enero de 1978. Ha llegado el primer frío de verdad, 20 grados bajo cero al amanecer. Margaret se queja de las corrientes de aire, pero la cabaña aguanta. El bebé está inquieto. Delaney contuvo la respiración, pasó la página y luego otra, hojeando las entradas. Una vida documentada con una letra cuidadosa, una familia que vivía aislada, luchas contra el clima, contra los suministros, contra la dura realidad de la existencia en la montaña. Cerró el diario y lo sostuvo en sus manos, sintiendo su peso. Alguien había vivido aquí, había escrito sus días en este libro, y finalmente se había ido o había muerto, dejando todo atrás, incluyendo, al parecer, un burro. Miró alrededor de la cabaña con nuevos ojos, viendo no solo el abandono, sino una vida interrumpida. Y supo, allí de pie, en medio del silencio polvoriento, que no podía marcharse sin más. Todavía no. No hasta que comprendiera lo que había sucedido allí. Delaney pasó la siguiente hora explorando la granja, con más detenimiento. El diario había cambiado las cosas. Ya no era solo una propiedad abandonada. Era un lugar donde había vivido gente, luchado, quizá muerto, y de alguna manera su burro había sobrevivido, vagando por la montaña hasta encontrar el camino hacia su pasto. El granero no reveló mucho, salvo pruebas de la reciente ocupación del animal, excrementos frescos en una esquina, un trozo de tierra donde claramente había estado tumbado. No había comida ni agua cerca. El burro había sobrevivido con lo que podía encontrar, bebiendo del arroyo que atravesaba la propiedad a unos 50 metros del granero. Revisó el corral con más detenimiento. La valla era vieja, el alambre estaba oxidado y quebradizo en algunos lugares. La puerta, como había observado, estaba abierta. ¿Alguien la había abierto o el burro se había abierto paso a empujones? Era difícil de decir, pero había algo más. Un abrevadero cerca de la valla y en él un ligero residuo de agua reciente. No era mucho y hacía tiempo que se había evaporado, pero era suficiente para saber que alguien lo había llenado en las últimas semanas. Alguien había estado allí recientemente, intentando cuidar del animal y luego abandonándolo. Delaney se enderezó y miró alrededor del valle. La granja se encontraba en el fondo de una suave cuenca, rodeada por crestas en 3 lados y abierta hacia el sur. Buena protección contra las inclemencias del tiempo, buena exposición al sol. Quienquiera que hubiera elegido este lugar sabía lo que hacía. Volvió a la cabaña con el diario bajo el brazo. Dentro hizo un registro más minucioso. En las estanterías había frascos que en su día habían contenido alimentos en conserva, pero todos habían desaparecido hacía tiempo. Contra la pared había unas cuantas herramientas oxidadas. En el alféizar de la ventana había una vieja lámpara de queroseno con la campana de cristal agrietada. El somier estaba intacto, solo quedaban los muelles, no había ropa de cama. Pero debajo de la cama, empujada contra la pared, encontró una caja de madera. La sacó y abrió la tapa. Había más diarios, al menos 5 o 6, junto con algunos papeles sueltos y lo que parecían cartas. Y debajo de ellos, envueltos en un paño impermeable que los había protegido de la humedad y el polvo, había fotografías. Delaney se sentó a la mesa y las desenvolvió con cuidado. Eran imágenes en blanco y negro, en papel grueso y pesado, como solían ser las fotografías antiguas. La primera mostraba la cabaña tal y como debía de estar, cuando los troncos aún eran nuevos y rubios por la savia, con el techo intacto, y una mujer de pie en el porche con una mano protegiéndose los ojos del sol. Era joven, quizá de unos 20 años, y llevaba un vestido sencillo y botas. Su rostro era serio, decidido. La siguiente fotografía mostraba a la misma mujer con un hombre, ambos de pie junto a una camioneta cargada de suministros. Él era alto y delgado, vestía ropa de trabajo y llevaba un sombrero calado. Ninguno de los dos sonreía, pero había algo en su postura. La forma en que se mantenían juntos denotaba complicidad. Más fotografías, la cabaña tomando forma, el granero en construcción, las estaciones cambiando al fondo, y luego, en lo que debió de ser 1 o 2 años más tarde, una nueva incorporación, un bebé. La mujer lo sostenía en brazos y el hombre estaba de pie a su lado con una mano sobre su hombro. Esta vez sonreían, cansados, pero genuinamente felices. Delaney estudió esa fotografía durante mucho tiempo. El bebé tenía quizás 6 meses, envuelto en mantas a pesar de lo que parecía un día de verano. No se veía mucho el rostro del niño,
pero había algo en la imagen que le oprimía el pecho de una manera que no entendía del todo. Dejó las fotografías a un lado y abrió el primero de los diarios de la caja. Este era más antiguo que el que estaba sobre la mesa. Comenzaba en 1976, el 3 de junio de 1976. Hemos reclamado la tierra. Margaret no está segura acerca del aislamiento, pero yo sé que esto es lo correcto. Podemos construir algo aquí, algo que nos pertenezca solo a nosotros. La letra era la misma que en el otro diario, pulcra, controlada, la letra de un hombre, pensó, aunque no sabía decir por qué estaba tan segura. Hojeó las entradas, viendo cómo transcurrían los días, el trabajo de construcción, los retos de transportar materiales hasta la montaña, la nostalgia de Margaret, su determinación. 20 de agosto de 1976. La cabaña está terminada. El techo no gotea. La estufa funciona bien. Margaret dijo esta noche que tal vez pueda aprender a amar este lugar. Espero que así sea. No puedo imaginarme en otro sitio. 14 de octubre de 1976. Primera nevada. Margaret está embarazada. No quería decírmelo hasta estar segura, pero lo vi en su rostro. Un hijo aquí, en este lugar que estamos construyendo. Es como una promesa. Delaney leyó las entradas del invierno, sintiendo el frío y el aislamiento a través de sus palabras. Pasaron apuros, se quedaron sin provisiones. Margaret tenía mañanas difíciles, pero aguantaron. 2 de abril de 1977. Margaret ha dado a luz esta mañana. Es una niña. La llamaremos... La entrada terminaba ahí, el resto de la página estaba arrancada. Delaney frunció el ceño y pasó a la siguiente entrada, fechada 2 semanas después, el 16 de abril de 1977. Margaret murió ayer. Complicaciones del parto, aunque no lo entendí hasta que fue demasiado tarde. Para cuando pude bajarla de la montaña para llevarla al médico, ya había fallecido. La niña está viva, sana, pero no sé qué hacer. ¿Cómo puedo cuidar de un bebé aquí sola? Las palabras eran temblorosas, la letra menos controlada. Delaney podía sentir el dolor y el pánico que resumaba la página. Siguió leyendo. 20 de abril de 1977. Tengo que tomar una decisión. El bebé necesita más de lo que yo puedo darle. No puedo mantenerla con vida aquí arriba yo sola. No tengo leche artificial, ni médico, ni ayuda. Tengo que llevarla con gente que pueda cuidarla adecuadamente. El 25 de abril de 1977, la llevé a la oficina del condado y les dije que no podía cuidar de ella. Me dijeron que la colocarían con una familia de acogida y que, con el tiempo, sería adoptada. Firmé los papeles. Me preguntaron su nombre y no pude hablar. Que ellos le pusieran nombre. No tengo derecho a ponerle nombre a una hija a la que no puedo mantener. Las entradas se detuvieron ahí. Las siguientes páginas estaban en blanco. Meses más tarde, una nueva entrada. El 10 de septiembre de 1977. Sigo aquí. Pensé en marcharme, pero no tengo a dónde ir. Margaret está enterrada en South Ridge. La niña está en algún lugar de los valles, siendo criada por personas que pueden darle lo que yo no pude darle. Trabajo. Sobrevivo. Eso es todo. Delaney cerró el diario lentamente. Le temblaban ligeramente las manos, aunque no sabía por qué. Este hombre, este padre, había vivido aquí solo después de perder a su esposa y renunciar a su hija. Había soportado décadas de aislamiento y dolor, y de alguna manera su burro le había sobrevivido y había encontrado el camino hasta su propiedad. Volvió a mirar alrededor de la cabaña, viéndola ahora de otra manera, no abandonada, sino despojada. Este lugar albergaba tantas pérdidas que parecía presionar sus hombros como un peso físico. Debería coger los diarios y volver a su casa, ocuparse de su propia vida. Esa historia no le correspondía a ella, pero se encontró buscando otro diario, necesitada de saber cómo continuaba la historia, necesitada de entender por qué el dolor de este hombre le resultaba tan familiar, tan cercano a sus propios huesos. El segundo diario continuaba años más tarde, en 1985. Las entradas eran ahora menos frecuentes, a veces con semanas o meses de diferencia entre ellas. El hombre, cuyo nombre aún desconocía, escribía principalmente sobre la supervivencia, los patrones climáticos, el éxito o el fracaso de la casa, el lento trabajo de mantener la granja solo. Pero de vez en cuando había otras entradas. 3 de marzo de 1986. Hoy vi a una niña en el pueblo, de unos 8 o 9 años, con el pelo oscuro y los ojos serios. Por un momento pensé que era ella, pero no podía ser. Mi hija tendría la misma edad.
pero no tengo forma de saber cómo es. No tengo derecho a saberlo. 15 de diciembre de 1987, otro invierno. A veces me pregunto qué sentido tiene todo esto. Podría irme, vender la concesión, volver a la civilización, pero este lugar es todo lo que me queda de Margaret, de la vida que intentamos construir. Irme significaría admitir que todo fue en vano. 22 de junio de 1990. Han pasado 13 años desde que la abandoné. Ahora sería una adolescente, estaría en el instituto, probablemente saldría con chicos, se preocuparía por las notas y los amigos, todas las cosas normales. Espero que quien la criara le haya dado una buena vida, mejor de la que yo podría haberle dado aquí. Delaney tuvo que dejar de leer. Dejó el diario y se dirigió a la puerta de la cabaña, necesitando aire, necesitando alejarse del peso del arrepentimiento de este hombre. El sol de la tarde estaba más bajo ahora, proyectando largas sombras sobre el valle. Llevaba horas allí. El burro casi se había olvidado del animal que la había traído hasta allí. Debería ir a ver si seguía en el prado o se había alejado. Pero los diarios la retenían. Tocaban algo muy profundo en su interior que no quería examinar demasiado de cerca. Ella misma había estado en el sistema de acogida. Diferentes hogares, diferentes familias, ninguna de ellas del todo adecuada. Había cumplido los 18 años, se había puesto a trabajar y había vagado durante toda su veintena hasta que encontró esta montaña. Pero, a diferencia de la hija de este hombre, nunca la habían adoptado. Nunca había tenido una familia que la reclamara de forma permanente. Siempre se había preguntado por qué. ¿Qué tenía de malo que nadie quisiera quedarse con ella? ¿Había hecho las paces con ello? ¿O creía haber construido una vida que no dependía de la aceptación de nadie más? Pero estar allí, en aquella cabaña abandonada, leyendo sobre un padre que había renunciado a su hijo por necesidad más que por elección, le despertó viejas preguntas, viejas heridas. Volvió al interior y cogió otro diario. Este era más nuevo. La cubierta estaba menos descolorida y las páginas menos quebradizas. Abrió la primera entrada, 4 de enero de 2003. Tengo 68 años, demasiado viejo para vivir así. Vernon Hastings vino la semana pasada y me dijo que tenía mal aspecto. Quizás sea así. Todo me duele más que antes. El frío se me mete en los huesos y se queda ahí. Vernon, su vecino. Así que se conocían, este hombre y Vernon. ¿Por qué Vernon nunca le había hablado de él? 18 de marzo de 2003. Últimamente pienso más en ella. Mi hija, ahora tendría 26 años. Una mujer adulta, casada, quizá con hijos propios. Podría tener nietos en algún lugar y no saberlo. El 2 de mayo de 2003 fui a la ciudad e intenté averiguar qué le había pasado. En la oficina del condado no me ayudaron. Los registros de adopción están sellados, me dijeron, aunque yo sea su padre biológico. Intenté explicárselo, pero se limitaron a negar con la cabeza. Leyes de privacidad, dijeron. Protección del niño, 10 de mayo de 2003. Contraté a alguien para que la buscara y le di la poca información que tenía. La fecha en que la entregué. El condado no es mucho, pero tal vez sea suficiente. Las entradas posteriores volvieron a ser esporádicas, pero con un nuevo hilo conductor, la esperanza. Este hombre había pasado 25 años solo con su dolor y ahora intentaba encontrar a la hija que había dado en adopción. Delaney leyó más rápido, pasando las páginas, buscando una resolución. La encontró, se reunieron. 15 de septiembre de 2003. La búsqueda no dio ningún resultado, o más bien dio demasiados. En la primavera de 1977, 6 niñas fueron dadas en adopción a través de la oficina del condado. Sin un nombre, sin información más específica, no hay forma de saber cuál era la mía. El investigador dijo que podía intentar contactar con todas ellas. ¿Pero qué les diría? Puede que sea vuestro padre o puede que no. ¿Qué tipo de trastorno causaría eso en sus vidas? 1 de octubre de 2003. No voy a seguir adelante con él. No sería justo para ellas, para estas mujeres que ahora tienen sus propias vidas. Renuncié al derecho de ser su padre hace 26 años. No puedo reclamarlo solo porque soy viejo y estoy solo. Las palabras golpearon a Delaney como un golpe físico. 6 niñas, primavera de 1977. Ella habría sido una de ellas. Siempre había sabido que la habían adoptado cuando era un bebé. Le habían dicho que la había entregado una madre soltera que no podía cuidar de ella. Pero nunca había sabido nada más. Nunca intentó averiguarlo. Le temblaban las manos mientras pasaba la página. 12 de noviembre de 2003. Hoy he comprado un burro. Suena ridículo, lo sé,
Pero Vernon dijo que necesitaba algo vivo aquí, además de mí mismo, algo a lo que cuidar. El animal es joven, robusto y de buen carácter. Lo llamé Jack, un nombre sencillo para una criatura sencilla. Así fue como el burro llegó aquí, como compañero de un anciano solitario que había perdido a su familia y no podía encontrar el camino de vuelta a la hija a la que había abandonado. Delaney siguió leyendo, viendo cómo pasaban los años. La salud del hombre se deterioró lentamente. Escribía con menos frecuencia. Las entradas se hicieron más cortas, más sencillas. 3 de junio de 2010. Jack es buena compañía. Escucha mejor que la mayoría de la gente. 25 de diciembre de 2012. Otra Navidad solo. Jack recibió una ración extra de avena. Me pareció lo correcto. 8 de marzo de 2015. Ayer me caí. No pude levantarme durante una hora. Jack se quedó a mi lado todo el tiempo, rebuznando como si supiera que necesitaba ayuda. Al final, lo conseguí, pero me asustó. Me le estoy haciendo demasiado viejo para esto. La última entrada data de hace 3 años, el 10 de abril de 2020. Vernon vino a verme y me dijo que se mudaba a la montaña. Su hija quiere que esté más cerca. Me preguntó si yo también iría. Le dije, no, mi lugar está aquí, donde está Margaret. Moriré aquí cuando llegue el momento. Jack estará bien. Sabe cómo sobrevivir. Después de eso, páginas en blanco, nada más escrito. El hombre había muerto o había dejado de escribir en su diario, pero 3 años atrás eso significaba que podría haber muerto recientemente y que el burro había sobrevivido por su cuenta todo este tiempo, hasta que algo lo había alejado de la granja y lo había llevado hacia la propiedad de ella. Delaney se sentó en la oscuridad creciente, con el diario pesado en su regazo. La historia de este hombre había terminado aquí, en este valle rodeado de recuerdos y remordimientos, y su burro Jack había seguido adelante hasta que se topó con su vida. Volvió a pensar en las fotografías. El bebé en brazos de la madre, una de las 6 niñas adoptadas esa primavera. Ella habría sido una de ellas. Podría haber sido ese bebé. El pensamiento debería haberle parecido abstracto, lejano, pero no fue así. Se sentía cerca. Demasiado cerca. Recogió los diarios con cuidado, envolvió las fotografías en su tela impermeable y lo guardó todo en su bolso. Se lo llevaría a casa para leerlo con calma. Quizás encontraría un nombre en alguna de las páginas. Quizás descubriría más cosas sobre este hombre y su familia perdida. Y quizás, aunque apenas se permitía pensarlo, descubriría por qué el dolor de este desconocido se parecía tanto al suyo. Delaney regresó a su granja cuando se ponía el sol. El burro Jack, supuso que ahora debía llamarlo así, seguía en el prado. Se había bebido toda el agua y se había comido la avena. Cuando se acercó, no salió corriendo. Solo la miró con esos ojos inteligentes y cansados. «Eres suyo, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Perteneces a ese hombre del valle». El burro movió las orejas, pero no respondió. Por supuesto que no. Era un animal, no un confesor. Pero decirlo en voz alta lo hacía parecer más real. Le dio más avena y un poco de heno que había guardado para los ciervos. Comió despacio, metódicamente. El pánico de la mañana se había disipado, dejando a su paso el agotamiento. Ella podía trabajar con el agotamiento. El agotamiento significaba que tal vez finalmente aceptaría ayuda. Dentro de la cabaña, encendió las lámparas para combatir la oscuridad y extendió los diarios sobre la mesa, 5 en total, que abarcaban desde 1976 hasta 2020. Toda la vida adulta de un hombre documentada con una letra cuidadosa. Preparó café y comenzó a leer sistemáticamente, empezando por el principio. Se llamaba Thomas Rusk. Lo descubrió en el segundo diario, en una entrada en la que mencionaba haber recibido correo en la tienda general de Pinewood. Thomas Rusk, viviendo solo en las montañas, tratando de sobrevivir a su dolor. Rusk le dio vueltas al nombre en su mente. No significaba nada para ella. Sus familias de acogida le habían dado el nombre de Delaney y lo había conservado cuando salió del sistema. Su nombre de nacimiento, si es que alguna vez tuvo uno, se había perdido entre los registros sellados y la burocracia. Pero esa primavera habían adoptado a 6 niñas y ella era una de ellas. El pensamiento seguía volviendo, por mucho que intentara alejarlo. Leyó las entradas de Thomas Rusk y aprendió el ritmo de su vida. Descubrió que había sido veterano, que había servido en Vietnam, que había regresado con heridas que no se veían y que había conocido a Margaret en un hospital de veteranos donde ella trabajaba como enfermera. Se habían casado rápidamente
y habían decidido dejar atrás el mundo y construir algo sencillo, algo limpio. Se suponía que la montaña los curaría. En cambio, se llevó a Margaret y dejó a Thomas sin nada más que recuerdos y un bebé al que no podía cuidar. Delaney entendía ese tipo de huida. Ella misma lo había hecho, huyendo a la montaña a los 22 años con sus propias heridas, su propia necesidad de aislamiento. Pero nunca había tenido a nadie con quien huir. Nunca había tenido una relación como la de Thomas y Margaret. Y desde luego nunca había tenido un hijo que perder. Se encontró estudiando las fotografías de nuevo, en particular la del bebé. La imagen era granulada, los rostros pequeños, pero observó cuidadosamente los rasgos del niño. Cabello oscuro, incluso siendo un bebé, expresión seria, boca en una pequeña línea. Se levantó y se acercó al pequeño espejo que colgaba junto al lavabo. Miró su propio rostro a la luz de la lámpara. Cabello oscuro, ahora entremezclado con canas, ojos serios, una boca que rara vez sonreía. Eso no probaba nada. Mucha gente tenía el cabello oscuro y expresiones serias. Estaba buscando conexiones que no existían, tratando de encajar una historia solo porque quería, ¿no? Volvió a los diarios. Leyó sobre los intentos de Thomas por encontrar a su hija. Los investigadores informaban que había 6 posibilidades. Su decisión de no seguir adelante. Y entonces encontró algo que se le había pasado por alto en la primera lectura. Una página suelta metida entre 2 entradas del diario de 2003. Una fotocopia de un documento de la oficina de adopción del condado. La desdobló con cuidado. Era una lista. 6 nombres, todos censurados excepto las iniciales y los números de caso. 6 niñas dadas en adopción en abril y mayo. 1977, las fechas en que fueron entregadas, las fechas en que fueron colocadas. Número de caso 1, 1977. Una niña la abandonada el 25 de abril de 1977. Entregada en acogida el 3 de mayo de 1977, 25 de abril. Esa era la fecha que figuraba en el diario de Thomas, la fecha en la que había llevado a su hija a la oficina del condado y había firmado los papeles. Delaney se quedó sin aliento. Leyó las otras entradas. Las fechas eran todas diferentes. 2 en abril, 4 en mayo. Solo una coincidía exactamente con la entrada del diario. Caso 1, 1977, A042. Ella había estado en el sistema. Sabía cómo funcionaban los números. Los 4 primeros dígitos eran el año. La letra indicaba el tipo de caso, A para adopción. Los 3 últimos dígitos eran el número secuencial del caso. Había visto su propio expediente una vez, hacía años, cuando tenía 18 años, y trataba de entender por qué nunca la habían adoptado de forma permanente. No le habían dejado ver mucho, pero había echado un vistazo a la portada y había visto su número de caso. No lo recordaba con exactitud. Había sido hacía más de 40 años, pero era de 1977. Eso era todo lo que sabía, y había sido un caso de adopción. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Era absurdo. Estaba estableciendo conexiones basadas únicamente en coincidencias y en sus deseos. Muchos bebés habían sido entregados en 1977. No tenía motivos para pensar que era la hija de Thomas Rusk, excepto que las fechas coincidían y las circunstancias coincidían, y algo en su interior, algo más profundo que la lógica, le gritaba que era cierto. Caminaba de un lado a otro de la pequeña cabaña, agitada, incapaz de calmarse. Si era cierto, ¿qué significaba eso? Thomas estaba muerto. Probablemente llevaba años muerto. No podía conocerlo. No podía hacerle preguntas. No podía obtener la confirmación que de repente necesitaba desesperadamente. Y si no era cierto, si solo estaba proyectando sus propios problemas de abandono en la tragedia de un extraño, volvía a la mesa, cogía la fotografía del bebé y la miraba fijamente hasta que le ardían los ojos. La mujer que sostenía al niño, Margaret Rusk, parecía cansada pero contenta. El hombre a su lado, Thomas, tenía una mano sobre el hombro de su esposa, protector, orgulloso. Habían deseado a esta niña, se habían alegrado de su llegada, y entonces todo se vino abajo. Delaney dejó la fotografía con cuidado y se dirigió a su baúl en la esquina. Guardaba pocos objetos personales, pero había algunas cosas de las que no podía desprenderse. Rebuscó entre ropa vieja y mantas de repuesto hasta que encontró lo que buscaba. Un sobre de manila desgastado en los bordes, su expediente, o lo poco que le habían permitido conservar cuando dejó de estar bajo tutela. Solo unas pocas páginas, formularios de admisión, registros de acogida
Información médica, una N en la primera página, en la esquina superior derecha, su número de caso, 1-97-7-042. El sobre se le cayó de las manos. Se quedó allí paralizada mientras la verdad reordenaba todo lo que creía saber sobre sí misma. Thomas Rusk era su padre, el hombre cuyos diarios había estado leyendo, cuyo dolor había estado presenciando, cuyo burro se había estrellado contra su pastizal y la había llevado de vuelta a una verdad que nunca había sabido que le faltaba. Ella era la hija a la que él había abandonado, el bebé al que había renunciado porque no podía cuidar de ella solo en la montaña. Y 40 años después, ella había regresado a las mismas montañas, había construido la misma vida aislada, había elegido la misma soledad que él había elegido, tal padre, tal hija, huyendo del mundo al único lugar donde se sentía segura. La ironía habría sido divertida si no le hubiera dado ganas de llorar. Delaney no durmió esa noche. Se sentó a la mesa, con los diarios extendidos ante ella, leyendo y releyendo las entradas como si la repetición pudiera cambiar de alguna manera su significado. Pero la verdad seguía siendo sólida, inamovible. Thomas Rusk era su padre. Margaret Rusk había sido su madre, aunque solo fuera durante unas horas. Había nacido en aquella cabaña del valle, había dado sus primeras respiraciones en aquel lugar aislado, y luego su madre había muerto y su padre, incapaz de cuidar solo de un bebé, la había dado en adopción. Intentó sentir algo al respecto, rabia tal vez, o dolor, pero lo único que sentía era un extraño entumecimiento, como si estuviera leyendo sobre la vida de otra persona en lugar de la suya propia. Al amanecer salió al exterior. Jack estaba tumbado en el prado, pero se levantó cuando la vio. Ella trepó por la valla y se acercó lentamente. Esta vez, él la dejó acercarse. Dejó que le acariciara el pelaje áspero con la mano, sintiendo las costillas debajo. Empujó su nariz contra el hombro de ella, buscando suavemente. «Tú lo conocías», dijo ella en voz baja. «Estabas allí al final. Sabes lo que le pasó». Las orejas del burro se giraron hacia su voz. Se quedó allí mucho tiempo, con una mano en su cuello, sintiendo su calor. La sólida realidad de un ser vivo que la conectaba con un padre al que nunca había conocido. Finalmente, volvió al interior, comió mecánicamente y regresó a los diarios. Ya los había leído todos, excepto el último, el más reciente, que parecía haber sido escrito en los últimos años de la vida de Thomas. Lo abrió con reticencia, sin estar segura de querer saber cómo terminaba su historia. Las entradas eran breves, a veces solo una o dos frases. Su letra se había vuelto más temblorosa, las palabras más difíciles de leer. 1 de enero de 2018, Año Nuevo. Tengo 73 años. Nunca pensé que viviría tanto tiempo. 25 de abril de 2018. Han pasado 41 años desde que la di en adopción. Ahora tendría 41 años. Estaría en la mediana edad. Me pregunto si alguna vez pensará en sus padres biológicos. Probablemente no. ¿Por qué lo haría? 10 de septiembre de 2018. Vernon vino a visitarme. Me dijo que debería bajar de la montaña antes de que llegara el invierno. Me dijo, no sobreviviré otro invierno solo. Probablemente tenga razón, pero no puedo irme. Margaret no puede irse de este lugar. 3 de diciembre de 2018. Jack me ha salvado la vida hoy. Me caí en el hielo del arroyo. No podía salir. Él vino corriendo, rezando en voz alta para darme algo en lo que concentrarme, algo que me mantuviera luchando. Conseguí salir. Oh, ese animal todo. Las entradas se volvieron más esporádicas, con meses de diferencia entre ellas. Cuando se reanudaron, la escritura de Thomas era apenas legible. Marzo de 2020. Me te estoy muriendo. Lo siento. No estoy enfermo, solo viejo, agotado. He estado pensando en lo que vendrá después, en si volveré a ver a Margaret, en si mi hija encontró la felicidad. Espero que sí. Espero que renunciar a ella haya sido la decisión correcta, aunque me haya destrozado. Abril de 2020. Debería escribirle a Vernon, contarle lo de Jack, asegurarme de que alguien cuide de él, pero estoy demasiado cansado. Quizás mañana. No había más entradas después de eso. El resto de las páginas estaban en blanco. Delaney cerró el diario lentamente, así que Thomas había muerto solo, probablemente en la primavera de 2020, hace 3 años, y Jack había estado allí sobreviviendo por su cuenta, esperando hasta que algo, el instinto, el hambre, la soledad, lo había llevado a buscar ayuda, lo había llevado hasta ella. Pensó en eso, en la extraña simetría de la situación.
El animal de compañía de Thomas había encontrado a la hija de Thomas y la había llevado de vuelta al lugar donde había nacido. Parecía sacado de un cuento, demasiado perfecto para ser real, pero era real. Los diarios lo demostraban. El número de casos lo demostraba. Su propio reconocimiento instintivo del aislamiento, los patrones, las elecciones. Todo ello demostraba lo que hasta ahora había tenido demasiado miedo de nombrar. Era la hija de Thomas Rusk, y había pasado 40 años viviendo casi exactamente la misma vida que él, en las mismas montañas, impulsada por la misma necesidad de soledad. La pregunta era, ¿qué hacer con ese conocimiento? Podía ignorarlo, enterrar los diarios, volver a su vida, fingir que nunca había encontrado la granja abandonada, seguir viviendo de la misma manera que lo había hecho durante 40 años, sola, autosuficiente, segura, o podía reconocerlo, excepto que ese anciano solitario había sido su padre, que su dolor y su aislamiento habían moldeado de alguna manera los suyos, a pesar de que nunca se habían conocido, que ambos habían huido del dolor de la única manera que sabían. Delaney se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el sol estaba subiendo. Jack estaba de pie en el pastizal, con la cabeza levantada, mirando la línea de la cordillera como si esperara algo. Se preguntó qué recordaría, si los animales podían llorar como los humanos, si había estado esperando todo este tiempo a que Thomas regresara, sin comprender que su compañero se había ido, tomó una decisión. Volvería a la granja. No hoy. Necesitaba tiempo para procesarlo, para pensar, pero pronto lo buscaría más a fondo. Buscaría cualquier otra cosa que Thomas pudiera haber dejado atrás. Documentos, fotografías, efectos personales. Aprendería todo lo que pudiera sobre el padre que nunca había conocido y luego decidiría qué significaba todo eso, si saberlo cambiaba algo, si quería que cambiara algo. Pasó el resto del día realizando tareas rutinarias, cortando leña, cuidando su jardín, arreglando una sección de la valla que se estaba soltando. El trabajo físico le ayudaba a calmar la mente, le daba algo en lo que concentrarse además del torbellino de revelaciones. Jack la siguió por la propiedad, manteniéndose cerca, pero sin exigir atención. Ella le volvió a dar de comer por la noche y lo observó mientras comía. Ya tenía mejor aspecto, estaba menos frenético, más tranquilo, como si encontrarla hubiera sido lo que necesitaba todo este tiempo. Esa noche, soñó con la cabaña del valle, pero en su sueño no estaba abandonada, estaba viva, con humo saliendo de la chimenea y voces en su interior. Ella era una niña de unos 5 o 6 años que jugaba en el prado mientras un hombre y una mujer la observaban desde el porche. El hombre la llamó por su nombre, pero ella no pudo oírlo. Intentó correr hacia él, pero sus piernas no se movían. Se despertó en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza. El sueño se desvaneció rápidamente, dejando solo un residuo de nostalgia. ¿Por qué? No sabía decirlo. Por unos padres que nunca había conocido. Por una infancia que le habían arrebatado antes de que tuviera edad suficiente para recordarla. Se quedó allí tumbada hasta el amanecer, mirando al techo, escuchando el silencio de la montaña, y cuando llegó la mañana, se levantó y comenzó a prepararse para otro viaje al valle. Allí la esperaban más respuestas, lo sentía, pero no estaba segura de estar preparada para lo que pudiera encontrar. 3 días después, Delaney regresó a la granja. Esta vez trajo herramientas, un cincel, un martillo y guantes de trabajo. Si había más secretos ocultos en esa cabaña, ella los encontraría. Jack se quedó en su pastizal. Se había adaptado, comía con regularidad y estaba ganando peso. Ella le había revisado las pezuñas y se las había recortado lo mejor que había podido. Él la dejaba trabajar sin protestar, como si entendiera que ella intentaba ayudarlo. El camino al valle ahora se sentía diferente. No seguía el rastro de un burro desconocido. Caminaba hacia el lugar donde había nacido, hacia el comienzo de una historia de la que no sabía que formaba parte. La cabaña tenía el mismo aspecto que antes, desgastada, deteriorada, recuperada poco a poco por la montaña, pero ahora la veía con otros ojos. Allí había vivido su madre, allí había muerto, allí Thomas había tomado la decisión que había marcado sus vidas. Delaney empezó por el dormitorio. Ya lo había revisado antes, pero no lo había hecho a fondo. Ahora revisó cada centímetro, miró detrás de los muebles que quedaban, palpó las paredes en busca de tablas sueltas y examinó el suelo en busca de cualquier indicio de escondites.
Encontró la tabla suelta cerca del marco de la cama, más por casualidad que a propósito. Estaba comprobando la estabilidad del suelo, preocupada por la podredumbre, cuando una tabla se movió bajo su peso. Se arrodilló y metió los dedos bajo el borde, levantándolo. Debajo había un espacio de unos 30 centímetros de profundidad, y en ese espacio había una caja de metal. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Levantó la caja con cuidado. Era pesada, de unos 60 centímetros de largo y 30 de ancho. El metal estaba oxidado en las esquinas, pero aún intacto. Un simple cierre la mantenía cerrada, sin cerradura. La llevó a la mesa y se sentó. Respiró hondo y la abrió. Dentro había documentos cuidadosamente organizados, algunos en fundas de plástico para protegerlos de la humedad. Los revisó lentamente, con las manos temblorosas. Certificado de nacimiento, el suyo, el original. Nunca lo había visto antes. La agencia de adopción le había proporcionado una versión modificada, pero este era el auténtico. Madre, Margaret Ann Rusk. Padre, Thomas James Rusk, bebé. Mujer, nacida como Deutsch, Gabriel Gento. Lugar, parto en casa, nuevo hospital, nuevos médicos, solo Thomas y Margaret solos en la montaña dando a luz a su hija ellos mismos. Y al final del certificado, un nombre escrito con lápiz, como si Thomas lo hubiera rellenado pero nunca lo hubiera hecho oficial. Delaney. La había llamado Delaney. Tuvo que dejar el papel. Su visión se nubló y tardó un momento en darse cuenta de que estaba llorando. Llevaba 40 años con ese nombre, pensando que era algo que le había dado el sistema de acogida. Pero había sido su elección, su primer y último regalo a la hija que no pudo conservar. Había más documentos, el certificado de defunción de Margaret, causa de la muerte, hemorragia tras el parto, sin asistencia médica. Cuando Thomas se dio cuenta de la gravedad de la situación, ya era demasiado tarde para ayudarla. Un certificado de matrimonio. Thomas y Margaret se casaron en Denver en 1974. En la fotografía adjunta parecían jóvenes, esperanzados, listos para comerse el mundo. La escritura de propiedad, Thomas Rusk, 1976, 15 acres en las montañas. Y luego, en el fondo de la caja, envueltas en otra capa de tela encerada, había más fotografías. Pero estas eran diferentes de las que había encontrado antes. Eran de ella, no de la niña en brazos de Margaret. Eran posteriores, mucho más posteriores. La primera foto mostraba a una niña de unos 5 años de pie delante de un edificio escolar, con el pelo oscuro trenzado, expresión seria, agarrando una fiambrera. En el reverso, escrito con la letra de Thomas, primer día de jardín de infancia. Lo conseguí en la oficina del condado. Dicen que le va bien, que la están criando buenas personas. Otra foto, la misma niña, ahora mayor, de unos 8 o 9 años. Foto escolar, pose formal, sonrisa forzada. En el reverso, tercer grado. La oficina dijo, no se supone que deban darme estas, pero uno de los trabajadores sociales se compadece de mí. Está creciendo, parece saludable. Más fotografías. Una progresión a lo largo de la infancia. Siempre fotos escolares. Siempre con notas en el reverso. Thomas documentando a la hija que no pudo reclamar, siguiendo su crecimiento desde la distancia, consiguiendo fotos a través de trabajadores sociales comprensivos que se saltaban las reglas. La última foto mostraba a una adolescente de 15, quizá 16 años. La expresión seria se había endurecido y se había vuelto más defensiva. En el reverso ponía enfadada. Segundo año de instituto. El trabajador social dice que está en otro nuevo hogar de acogida, el cuarto este año. Dice que es difícil encontrarle un hogar. Me rompe el corazón. La abandoné para que tuviera una vida mejor de la que yo podía darle. Pero quizá me equivoqué. Delaney se quedó mirando esa fotografía. Recordó aquel año. Recordó estar enfadada, pasar de un hogar a otro, sin encajar en ningún sitio. Se había escapado 2 veces y la habían traído de vuelta en ambas ocasiones. Todos decían que era demasiado independiente, demasiado terca, demasiado retraída. Nunca entendieron que no se estaba alejando de ellos. Solo intentaba encontrar un lugar en el que se sintiera bien, y nunca lo encontró. No hasta que llegó a la montaña. Revisó el resto de la caja y encontró cartas sin abrir, selladas en sobres dirigidos a ella en varios hogares de acogida. Thomas le había escrito, había intentado explicarle, disculparse, conectar con ella, pero nunca las había enviado. Probablemente por miedo a perturbar aún más su vida,
por miedo a que ella no quisiera saber nada del hombre que la había dado en adopción. Abrió una de las cartas, fechada en 1995. Entonces ella tendría 18 años, acababa de salir del sistema. Querida Delaney, ahora eres adulta. Podría intentar encontrarte, intentar explicarte lo que pasó. Pero, ¿qué te diría? Que te di en adopción porque tenía miedo, porque no creía que pudiera criarte sola, que lo he lamentado cada día durante 18 años. Ahora tienes tu propia vida, tu propio camino. No quiero agobiarte con mi culpa, pero quiero que sepas que pienso en ti, que espero que seas feliz, que nunca dejé de quererte, aunque no tuve el valor de quedarme contigo. Tu padre, Thomas. Todas las cartas eran similares. Confesiones, disculpas, expresiones de amor por una hija que nunca había conocido. Y las había guardado todas bajo llave, en una caja debajo del suelo, sin enviarlas nunca porque pensaba que era lo correcto. Delaney se quedó allí sentada durante mucho tiempo, rodeada de las pruebas del amor y el arrepentimiento de toda la vida de Thomas. Pero ella había pasado 18 años siendo trasladada de un lugar a otro por el sistema, sin encontrar nunca un hogar, sin pertenecer a ningún sitio. Y luego había venido a las montañas, igual que él. Había construido la misma vida aislada, había tomado las mismas decisiones. Él intentó encontrarla más tarde, cuando ella ya era adulta. Así lo decían los diarios, pero no pudo localizarla porque ella se había mudado muchas veces, sin dejar rastro, y cuando ella se instaló aquí, en la montaña, a solo 8 kilómetros de su propia granja, él ya había dejado de buscarla. Habían sido vecinos durante años, viviendo vidas paralelas, frente a las mismas montañas, respirando el mismo aire, y nunca lo habían sabido. La crueldad de la situación la golpeó como un golpe físico. Podrían haberse encontrado, podrían haber conectado, compartido su aislamiento, tal vez incluso haber sanado algunas de las heridas, pero el momento, las circunstancias y la mala suerte los habían mantenido separados hasta que fue demasiado tarde. Thomas había muerto. Nunca podría decirle que lo perdonaba, nunca podría explicarle que entendía por qué había tomado esa decisión, nunca podría conocerlo más allá de las palabras de los diarios y las fotografías de una caja. La intensidad del dolor la sorprendió. Había pasado 40 años sin extrañar a unos padres que nunca había conocido, pero ahora que sabía quiénes eran, conocía su historia, sabía cuánto la había amado Thomas desde la distancia. Ahora la pérdida se sentía abrumadora. Volvió a empaquetar cuidadosamente la caja, colocando los documentos y las fotografías en orden. Esta era su historia, su familia, la única conexión que tenía con las personas que compartían su sangre. Y de alguna manera, imposiblemente, el burro de Thomas la había traído de vuelta a ella. Jack había llevado el mensaje final. Vuelve a casa, descubre la verdad, entiende de dónde vienes. Cerró la cabaña con cuidado cuando se marchó, la caja metálica bajo el brazo. El camino de vuelta a su casa le pareció más largo de lo habitual, más pesado. Ahora tenía respuestas, pero las respuestas venían con su propio peso. Jack la estaba esperando cuando regresó, de pie junto a la valla, esperando su regreso. Se acercó a él y apoyó la frente contra su cuello. «Me has traído de vuelta a él», susurró. «Gracias». El burro permaneció tranquilo, cálido y sólido, un vínculo vivo con un padre al que nunca había conocido, pero al que estaba aprendiendo a comprender. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en una extraña suspensión. Delaney siguió con sus rutinas diarias, cuidando el jardín, cortando leña, manteniendo su granja. Pero ahora todo parecía diferente. Realizaba sus tareas con una nueva conciencia, viendo sus decisiones a través del prisma de la vida de Thomas. Había construido este lugar de la misma manera que él había construido el suyo. El mismo aislamiento, la misma autosuficiencia, la misma determinación de no necesitar nada del mundo. Había pensado que era su propia decisión, su propia naturaleza. Ahora se preguntaba cuánto de ello era herencia, cuánto de lo que era provenía de un hombre al que nunca había conocido, pero cuyos patrones había seguido sin saberlo. Todas las noches leía las cartas sin olor. Thomas había escrito docenas de ellas a lo largo de los años, documentando sus pensamientos mientras ella crecía. Pintaban el retrato de un hombre atrapado por sus propias decisiones, observando desde la distancia cómo su hija luchaba contra el mismo aislamiento que él había elegido para sí mismo. Querida Delaney, hoy cumpliría 7 años.
Me pregunto si alguien te está organizando una fiesta de cumpleaños, horneándote un pastel, haciéndote regalos. Espero que sí. Te mereces todo eso y más. No tengo nada que darte excepto estas palabras que nunca leerás. Feliz cumpleaños, cariño. Tu padre, Thomas. Querida Delaney, el trabajador social me ha dicho que te has escapado de tu hogar de acogida. Te encontraron en las colinas al oeste de Denver, acampando sola con provisiones que habías robado. Tenías 12 años. Una parte de mí está horrorizada. Una niña de 12 años no debería estar sola en medio de la naturaleza. Pero otra parte de mí lo entiende. Estabas tratando de encontrar tu lugar en el mundo. Yo hice lo mismo a tu edad. Lamento que hayas heredado mi inquietud. Tu padre, Thomas. Querida Delaney, hoy cumples 18 años. Eres adulta, libre del sistema que nos falló a ambos. Fui a la ciudad y pregunté por ti con todo el cuidado que pude. No me dijeron mucho, pero supe que te habías ido de Denver. Alguien dijo que te habías dirigido al oeste, quizás a las montañas. Si vinieras en esta dirección, estarías muy cerca. Podríamos cruzarnos en el camino y no reconocernos nunca. Esa idea me quita el sueño por las noches. Tu padre, Thomas. Esa última carta tenía fecha de 1995, hace 28 años. Ella tenía 18 años. Acababa de salir del sistema de acogida y sí, se había dirigido al oeste. Había pasado varios años vagando por pequeños pueblos de montaña antes de encontrar este lugar a los 22 años. Podrían haberse cruzado, podrían haber estado en la misma tienda, comprado provisiones al mismo dependiente, caminado por los mismos senderos, sin saber que Jack se había convertido en su compañero inseparable. Le había construido un refugio adecuado en el pastizal y lo había llenado de heno. Él la seguía en sus rondas diarias, paciente y constante. A veces ella le hablaba, le contaba lo que había encontrado en los diarios y las cartas. Se sentía menos sola que hablando consigo misma y de alguna manera le parecía adecuado. Él había estado allí al final de la vida de Thomas. Se merecía saber el resto de la historia. Al cabo de 14 días, tomó una decisión. Tenía que hacer algo con ese conocimiento, con esa conexión. Thomas había muerto, pero no se había ido. No del todo. Estaba en esas montañas, en la cabaña que había construido, en los diarios que había escrito y de forma más tangible, en la tumba donde había sido enterrado. Había encontrado referencias a ello en el último diario. Vernon Hastings lo había mencionado en una breve entrada. Thomas le había dicho dónde estaba enterrada Margaret y le había pedido que se asegurara de que alguien supiera dónde encontrarlos a ambos cuando llegara el momento. En la cresta sur había escrito Thomas, bajo el pino más grande. Primero Margaret, luego yo cuando me vaya. Delaney había evitado ir allí. Había evitado enfrentarse a la realidad física de la muerte de sus padres, pero ahora se sentía atraída hacia allí. Necesitaba ver dónde descansaban. Necesitaba estar en ese lugar y despedirse por fin como es debido de unas personas a las que nunca había podido saludar. Preparó una bolsa con herramientas, una pala, guantes de trabajo y tijeras de podar. Las tumbas estarían cubiertas de maleza después de 3 años. Las limpiaría y las marcaría adecuadamente. Era algo pequeño, pero era algo que podía hacer. El camino hasta la granja le resultaba ahora familiar. Lo había recorrido una docena de veces en las últimas 2 semanas, y cada vez encontraba alguna pequeña cosa que se le había pasado por alto antes. Un grabado que Thomas había hecho en el marco de la puerta, sus iniciales y las de Margaret en un corazón. Un dibujo infantil escondido en un libro, algo que ella debía de haber hecho en el hogar de acogida y que un trabajador social le había pasado a él. Cada descubrimiento era un regalo y una herida, una prueba de amor, una prueba de pérdida. La cresta sur se elevaba detrás de la cabaña, empinada pero escalable. Encontró un sendero de animales y lo siguió, buscando el pino más grande. Cerca de la cima de la cresta, lo encontró, un enorme pino ponderosa, probablemente de 200 años, con ramas anchas y gruesas, y debajo de él, 2 montículos de tierra, ahora asentados, cubiertos de agujas de pino y hierba silvestre, con sencillas lápidas de piedra en cada extremo, de granito rugoso, probablemente extraído de la propia montaña. La primera piedra tenía un nombre grabado: Margaret Ann Rusk, 1952-1977, amada esposa y madre. La segunda, Thomas James Rusk, 1945-2020. Hizo todo lo que pudo. Delaney se quedó allí mirando esas piedras y sintió que algo se rompía en su pecho. Estaban allí,
Sus padres, las personas que la habían traído al mundo, que habían intentado construir una vida juntos, que habían sido destruidos por las circunstancias y un momento cruel. Dejó su bolso, se arrodilló entre las tumbas y comenzó a limpiar la maleza, arrancando las malas hierbas y cortando los matorrales que habían invadido el lugar. El trabajo era meditativo, le daba a sus manos algo que hacer mientras su mente intentaba procesar lo sucedido. Margaret tenía 25 años cuando murió, solo 25, toda una vida por delante, truncada por complicaciones que podrían haberse tratado si no hubieran estado solos en la montaña. Delaney intentó imaginar a su madre, joven, esperanzada, embarazada de su primer hijo. ¿Habría tenido miedo? ¿Sabría los riesgos? Los diarios decían que Margaret había querido ir al hospital para dar a luz, pero Thomas la había convencido de que podían arreglárselas solos. Él se culpó por su muerte desde entonces. Llevó esa culpa durante 43 años, hasta que su propia muerte finalmente lo liberó. Y allí estaban ahora, enterrados uno al lado del otro, reunidos de la única manera que les quedaba. Delaney trabajó hasta que las tumbas quedaron despejadas, las lápidas visibles y el suelo limpio. Le llevó horas. El sol se movía por el cielo. Las sombras se desplazaban a través de las ramas de los pájaros cantaban. El viento se movía entre las ramas altas. Cuando terminó, se sentó y miró lo que había hecho. Las tumbas parecían ahora cuidadas, como si alguien aún recordara y honrara a las personas que descansaban allí. Sacó una fotografía de su bolsillo, una de las fotos escolares que Thomas había guardado cuando tenía 10 años, seria y cansada, y la apoyó contra la lápida de Thomas. «Siento no haberte conocido», dijo en voz alta. Su voz sonaba extraña en el silencio de la montaña. «Siento que no nos encontráramos mientras aún había tiempo, pero quiero que sepas que encontré todo lo que me dejaste. Los diarios, las cartas, las fotografías. Ahora entiendo por qué me abandonaste, y te perdono. Espero que, donde quiera que estés, lo sepas». Hizo una pausa, escuchando el viento entre los pinos. El sonido era constante allí, relajante. Entendió por qué Thomas había elegido este lugar. Se sentía en paz, definitiva. «Me ha ido bien», continuó. «Quizás no sea la vida que esperabas para mí, pero aquí estoy. Soy fuerte. He sobrevivido y estoy en la montaña, igual que tú. No sé si eso significa algo o si es solo como han salido las cosas, pero estoy aquí y voy a cuidar de Jack. Me aseguraré de que tenga una buena vida durante el tiempo que le quede. Es mi familia, la única familia que tengo ahora». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Se quedó allí sentada hasta que el sol empezó a bajar, proyectando largas sombras sobre la cresta. Finalmente, se levantó y se sacudió los pantalones. «Volveré», prometió. «Mantendré las tumbas limpias. Me aseguraré de que nadie olvide que estuvieron aquí, que fueron importantes, que hicieron todo lo posible, aunque no fuera suficiente». Recogió sus herramientas y comenzó a bajar por la cresta. A mitad de camino, se detuvo y miró hacia atrás. Las tumbas eran visibles desde allí, las lápidas blancas contra la tierra oscura. Grabó la imagen en su memoria y continuó bajando. En la cabaña, se detuvo. Llevaba días pensando en ello. La granja no debía dejarse pudrir. Thomas y Margaret la habían construido con sus propias manos, habían puesto sus vidas en este lugar. Se merecía algo mejor que un lento derrumbe y la eventual recuperación por parte del bosque. Ella no podía restaurarla, no tenía tiempo ni recursos para ello, pero podía preservarla, documentarla, asegurarse de que la historia no se perdiera. Pasó el resto de la tarde tomando fotografías de todo. La cabaña desde todos los ángulos, el granero, el corral, el pozo, el interior, todos los detalles que pudo capturar. Las imprimiría, tal vez haría un álbum, conservaría el registro de este lugar, este intento de vida. Cuando finalmente se marchó, el sol se estaba poniendo. Echó una última mirada al valle, grabándolo en su memoria. Aquí era donde había comenzado, donde su historia había empezado antes de saber que había una historia que contar. Ahora lo sabía, y saberlo lo cambiaba todo. A la mañana siguiente, Delaney se despertó con un propósito. Había pasado semanas asimilando la verdad, procesando el descubrimiento de sus orígenes. Ahora era el momento de hacer algo con ese conocimiento, algo que honrara tanto a Thomas como a ella misma. Fue a su taller, un pequeño cobertizo que había construido para sus proyectos, y seleccionó un trozo de pino que había estado guardando durante años. Era buena madera, bien seca y con vetas rectas. Nunca había sabido para qué quería usarla. Ahora sí, pasó el día tallando.
El trabajo era lento, metódico y requería concentración y precisión. Le dio forma a la madera para crear una lápida más grande y duradera que las piedras en bruto que Thomas había colocado. Talló con cuidado, asegurándose de que cada letra fuera clara y cada línea recta. Para la lápida de Margaret, Margaret N. Rusk, 1952-1977, amada esposa y madre, fallecida demasiado pronto, nunca olvidada. Para la de Thomas, Thomas James Rusk, 1945-2020, padre, superviviente, guardián de la fe. Hizo todo lo que pudo con el corazón roto. Añadió una línea al final de la lápida de Thomas, algo que le pareció adecuado. Y su hija volvió a casa. El trabajo le llevó todo el día y parte de la noche. Le dolían las manos y le escocía la espalda de estar inclinada sobre el banco de trabajo. Pero siguió adelante hasta que ambas lápidas estuvieron terminadas, lijadas y pulidas, con las letras profundas y claras. Trató la madera con aceite para protegerla de las inclemencias del tiempo. Luego dejó las lápidas a un lado para que se secaran durante la noche. Mañana las llevaría a las tumbas, las colocaría correctamente y daría a sus padres el monumento que se merecían. Esa noche, volvió a leer la última carta que Thomas había escrito, la que databa de unas semanas antes de su muerte. Querida Delaney, ahora soy un anciano, muriendo lentamente como un árbol en sequía. Lo he aceptado. He hecho las paces con la mayoría de las cosas, pero nunca he hecho las paces con perderte, con no saber si eres feliz, si estás a salvo, si alguna vez piensas en tus orígenes. Espero que no lo hagas. Espero que hayas tenido una buena vida. Una vida plena con personas que te hayan querido más de lo que yo podría haberte querido. Pero si alguna vez te preguntas por tus padres biológicos, que sepas esto. Eras deseada, eras querida. Tu madre murió al darte a luz y yo te abandoné porque pensé que era lo mejor para ti. No porque no te quisiera. Te he querido todos los días de mi vida. Siento no haber luchado más por quedarme contigo. Lo siento. Tenía demasiado miedo de criarte sola. Lo siento todo. Si hay algo después de esta vida, encontraré a tu madre y le hablaré de ti. Le diré lo preciosa que eras, esos pocos días que te tuve. Le diré que te puse Delaney, como habíamos planeado. Le diré que sobreviviste, aunque nosotros no lo hicimos. Eso tiene que ser suficiente. Tiene que ser siempre tu padre. Thomas Delaney dobló la carta con cuidado y la guardó con las demás. Las conservaría todas. Eran su herencia, no dinero ni propiedades, sino palabras. Amor expresado a través de una distancia insalvable. La voz de un padre que se dirigía a una hija a la que no podía abrazar. Salió al exterior, donde Jack la esperaba junto a la valla. Había empezado a pasar tiempo con él todas las tardes, simplemente sentándose en el prado, mientras él pastaba o descansaba cerca. Su presencia era reconfortante de una manera que no podía explicar con palabras. Mañana lo arreglaremos, le dijo. Les pondremos unas lápidas adecuadas. Les honraremos como deberían haber sido honrados desde el principio. Jack resopló suavemente, su aliento visible en el aire frío. Octubre daba paso a noviembre. El invierno llegaría pronto, duro y rápido. Tenía que terminar esto antes de que se congelara el suelo. Pensó en Vernon Hastings, el amigo de Thomas, el que había estado allí al final. Debería hablar con él, averiguar lo que sabía. Quizá tuviera historias, recuerdos, detalles que no aparecían en los diarios, pero aún no. Primero tenía que terminar esta última parte, las lápidas, las tumbas, la despedida formal. Entonces podría tender la mano, establecer conexiones, tal vez empezar a construir algo más allá del aislamiento que había mantenido durante tanto tiempo. Thomas había muerto solo, todavía afligido, todavía aislado. Ella no tenía por qué seguir ese camino. Podía elegir otra cosa, sin abandonar su vida en la montaña, sino enriqueciéndola, abriéndola lo justo para dejar entrar la luz. La idea la asustaba. 40 años de soledad la habían hecho cautelosa, reservada. No sabía si podría cambiar, aunque quisiera. Pero allí, de pie en el frío aire de la tarde, con el burro de su padre a su lado y las últimas lápidas de sus padres secándose en el taller, sintió que algo cambiaba. Una posibilidad, un quizá. Mañana honraría el pasado y entonces tal vez podría empezar a pensar en el futuro. Delaney llevó las lápidas a la granja al amanecer, con Jack siguiéndola como una sombra. La madera era pesada, difícil de transportar por el terreno accidentado, pero se las arregló. Era importante, tenía que hacerlo bien.
En las tumbas pasó una hora cavando huecos para las lápidas, colocándolas a suficiente profundidad para que el tiempo no las derribara. Dejó las piedras antiguas en su sitio, eran obra de Thomas y no las quitaría. Pero las nuevas lápidas eran más altas, más visibles, más permanentes. Cuando terminó de colocarlas, dio un paso atrás para mirarlas. El sol de la mañana iluminaba las letras talladas, haciéndolas destacar con nitidez y claridad. Cualquiera que viniera aquí ahora sabría quién descansaba en este lugar, sabría que habían sido amados, que habían sido recordados. Se arrodilló entre las tumbas una vez más, puso las manos sobre la tierra y sintió el frío suelo bajo sus palmas. «Estoy aquí», dijo en voz baja, «tu hija. Encontré el camino de vuelta, tal y como esperabas. Me llevó 40 años, pero lo conseguí». Las palabras le parecieron insuficientes. ¿Cómo se puede resumir toda una vida de desconocimiento en unas pocas frases? ¿Cómo se le explica a un difunto lo que significa comprender por fin de dónde vienes? «Ojalá nos hubiéramos encontrado antes», continuó. «Ojalá hubiera sabido que tenía que buscarte. Pero los dos éramos muy buenos escondiéndonos, ¿verdad? Los dos estábamos decididos a enviarme sola. Ahora lo entiendo. Entiendo por qué tomaste las decisiones que tomaste, Thomas. Pensabas que me estabas protegiendo, que me estabas dando la oportunidad de tener algo mejor». Hizo una pausa, con un nudo en la garganta. «No sé si mi vida fue mejor, diferente, sin duda más dura en algunos aspectos, pero sobreviví y acabé aquí, en la montaña, contigo. Eso tiene que significar algo». Un cuervo graznó desde el pino de arriba. El sonido era áspero, solitario, apropiado. «Voy a cuidar de Jack», dijo. «Vivirá sus días conmigo, a salvo y bien alimentado. No es mucho, pero es algo. Una forma de devolverle el cuidado que le diste, el cuidado que querías darme a mí, pero no pudiste». Se puso de pie y se sacudió el polvo de los pantalones. Las tumbas parecían ahora completas, cuidadas, honradas. Thomas y Margaret Rusk, ya no olvidados, ya no solo dos personas solitarias que intentaron construir una vida y fracasaron. Eran sus padres. Eso importaba. De vuelta en la cabaña, encontró una cosa más que se le había pasado por alto. En un cajón de la mesita de noche había un pequeño collar de cuero. Lo cogió, lo dio vueltas entre sus manos, viejo, gastado, blando por el uso y estampado en el cuero, casi desgastado, pero aún legible. T. Rusk, el collar de Thomas para Jack. Se lo imaginó poniéndoselo al burro, ajustándolo, asegurándose de que le quedara cómodo, cuidando del animal que se había convertido en su compañero en el aislamiento. Se lo guardó en el bolsillo, lo conservaría, lo pondría en algún lugar donde pudiera verlo. Recordar era una cosa pequeña, pero la conectaba con Thomas de una manera tangible, una prueba física de su vida, sus elecciones, su amor por una criatura que dependía de él. El camino de vuelta a su casa se sintió diferente, más ligero de alguna manera. Había hecho lo que tenía que hacer. Había dado a sus padres el reconocimiento adecuado, la despedida adecuada. El peso que había estado cargando desde que encontró los diarios, el peso de una historia desconocida, se había aliviado. Jack la esperaba en el pastizal. Ella había dejado la puerta abierta para que él pudiera vagar si quería, pero él se había quedado. Cuando ella trepó la cerca, él se acercó y empujó su nariz contra el hombro de ella. Ella le rodeó el cuello con los brazos y lo abrazó durante un largo momento. «Ahora eres mi familia», le dijo. «La única familia que me queda. Cuidaremos el uno del otro». «De acuerdo». El burro se quedó quieto, paciente, como si lo entendiera. Quizás lo entendía. Los animales sabían cosas que las personas no podían expresar. Conocían la pérdida y la soledad y el consuelo de no estar solos. Pensó en el futuro. Se acercaba el invierno. Tendría que construir un refugio mejor para Jack, poner un poco más de heno que fuera práctico y manejable. Más allá de eso no estaba segura. ¿Se pondría en contacto con Vernon, la única persona que había conocido a Thomas? ¿Iría al pueblo más a menudo? ¿Dejaría de aislarse por completo? Aún no tenía las respuestas. Pero, por primera vez en 40 años, se estaba haciendo las preguntas. Eso le parecía un progreso. El sol estaba subiendo, calentando ligeramente el aire. Tenía trabajo que hacer. Siempre había trabajo que hacer en una granja de montaña. Pero ella se quedó allí un momento más, con Jack a su lado, contemplando las crestas que rodeaban su propiedad.
En algún lugar más allá de esas crestas estaba el valle donde había nacido, donde descansaban sus padres, donde había comenzado su historia, donde había encontrado el camino de vuelta. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, había vuelto a casa. Y eso lo cambió todo. 6 semanas después, cayó la primera nevada importante. Delaney se despertó en un mundo transformado. Todo estaba blanco y amortiguado. Era el tipo de mañana que te hacía querer quedarte en casa junto al fuego, con un café caliente y sin obligaciones. Pero ahora ella tenía obligaciones. Se vistió con sus prendas más abrigadas y salió a ver cómo estaba Jack. Estaba en el refugio que ella le había construido, seco y cómodo, con una gruesa capa de paja debajo de él. Cuando la vio, le dio la bienvenida con un ladrido. Ya se había acostumbrado a ese sonido. Ya no la sorprendía. Le dio de comer. Comprobó su agua, que aún no se había congelado, pero lo haría pronto. Tendría que romper el hielo 2 veces al día, una vez que llegara el frío de verdad. El trabajo de cuidar de otro ser vivo. Había olvidado lo que era eso. No se había dado cuenta de lo mucho que lo echaba de menos. Dentro, preparó el desayuno y se sentó a la mesa con los diarios cerca. Los había leído tantas veces que casi se los sabía de memoria, pero seguía teniéndolos cerca. Eran su conexión con Thomas, con el padre al que nunca había conocido, pero al que estaba aprendiendo a comprender. Sobre la mesa, junto a los diarios, estaba el collar. Lo había colgado en un gancho cerca de la puerta, pero a veces lo cogía y lo sostenía, acariciando el cuero desgastado y recorriendo con los dedos las iniciales grabadas. T. Rusk, Thomas James Rusk, su padre, había escrito a Vernon Hastings hacía 2 semanas. No era una carta larga. No se le daba bien escribir cartas largas, solo una simple presentación explicando quién era y que había encontrado la granja y los diarios de Thomas, preguntándole si estaría dispuesto a hablar de Thomas, a compartir recuerdos. Aún no había recibido respuesta, pero no le preocupaba. El correo era lento en las montañas, especialmente con la llegada del invierno. Él respondería o no. En cualquier caso, ella lo había intentado. Eso era lo que importaba. La nieve continuó cayendo durante toda la mañana, acumulándose sin cesar. 10 centímetros, luego 15, luego 20. Delaney cortó leña y la apiló en el porche, donde se mantendría seca. Comprobó que tenía suficientes provisiones para pasar el invierno y llenó todos los recipientes de agua antes de que el arroyo se congelara. El ritmo le resultaba familiar, reconfortante. Lo había hecho 40 veces antes, pero este año era diferente. Este año no solo estaba sobreviviendo al invierno sola. Tenía a Jack, tenía la historia de sus padres, tenía la sensación de estar conectada a algo más grande que su solitaria existencia. Por la tarde, se abrigó y caminó hasta la granja. La nieve era tan profunda que le dificultaba el camino, pero quería comprobar las tumbas, asegurarse de que las nuevas lápidas se mantenían en pie, que no se habían desplazado con la helada. El valle era precioso bajo la nieve, prístino e intacto. Sus huellas eran las únicas marcas en la blanca extensión que cubría las tumbas. Las lápidas se mantenían rectas y sólidas, las letras talladas llenas de nieve, lo que las hacía destacar aún más. Barrió la nieve de ambas lápidas, asegurándose de que fueran visibles. Luego se quedó allí, respirando el aire frío, observando la nieve caer a través de las ramas de los pinos. La primera nevada del invierno, dijo en voz alta, llegó justo a tiempo. Tú habrías estado preparado para ella, Thomas. Siempre estabas preparado. Creo que eso lo heredé de ti. La preparación, la necesidad de ser autosuficiente. Hizo una pausa y sonrió levemente. Ahora estoy hablando con los muertos. Quizás he estado sola demasiado tiempo, después de todo, pero no le pareció mal. Le pareció natural. Una hija hablando con su padre, compartiendo los pequeños detalles de la vida en la montaña. El hecho de que él no pudiera responder no disminuía la conexión. Jack está bien, continuó. De hecho, está engordando. Probablemente le doy de comer demasiado, pero creo que se lo ha ganado. Todos esos años sobreviviendo por su cuenta. Se merece una jubilación cómoda. El cuervo había vuelto y se posó en el pino de arriba. La observaba con ojos brillantes e inteligentes. Se preguntó si era el mismo pájaro que había oído antes o solo otro de los muchos cuervos que vivían en esas montañas. Estoy pensando en ir pronto al pueblo, dijo. Antes de que las carreteras se pongan muy mal, quizá pregunte por ahí, a ver si alguien se acuerda de ti y de Margaret, a ver si alguien tiene alguna historia. Habías vivido aquí mucho tiempo. Alguien debía de recordar que era verdad. Lo había decidido esa mañana, mientras observaba la nevada.
Iría al pueblo, hablaría con la gente, no se escondería más, no sería invisible. Si alguien le preguntaba, le hablaría de Thomas y Margaret, reivindicaría abiertamente su relación con ellos. Le daba miedo, esa idea, 40 años de privacidad, de mantenerse al margen. Pero Thomas había pasado toda su vida aislado, había muerto solo con sus remordimientos. Ella no quería seguir ese camino hasta el final. Podía elegir otra cosa, podía honrar su memoria viviendo más plenamente de lo que él había logrado, conectando donde él se había aislado, siendo lo suficientemente valiente como para reivindicar su historia en lugar de ocultarla. Volveré cuando se derrita la nieve, prometió. Mantendré las tumbas limpias, mantendré las lápidas en buen estado. No seréis olvidados, me aseguraré de ello. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Una cosa más, sacó la fotografía de su bolsillo, la de ella misma a los 10 años, la que había dejado en la tumba de Thomas hacía semanas. El tiempo la había dañado, pero aún se reconocía. La sustituyó por una nueva, sellada en plástico, para protegerla de los elementos. Una foto reciente, tomada ayer mismo. Ella, a los 62 años junto a Jack, con la montaña al fondo. Esta soy yo ahora, dijo. Tu hija viva, todavía aquí, todavía en la montaña contigo. El camino de vuelta a su casa fue más fácil, ya que el sendero estaba despejado. Jack se alegró al verla llegar. Ella le dio de comer de nuevo, aunque no lo necesitaba, solo por el placer de verlo comer, solo por la compañía. Dentro encendió el fuego y preparó café. La cabaña estaba cálida, las ventanas empañadas por la condensación. Afuera nevaba sin cesar, acumulándose en el alféizar. Por la mañana habría 30 centímetros, tal vez más. Se sentó a la mesa, mirando los diarios de Thomas. Algún día escribiría los suyos, añadiría su historia a la de él. No por nadie más, solo para dejar constancia, para que si alguien encontraba este lugar dentro de 100 años, lo supiera. Un hombre y su esposa habían vivido aquí brevemente y con esperanza. Su hija había nacido aquí, había sido abandonada, perdida por el sistema, y 40 años después había encontrado el camino de vuelta. Había reclamado su herencia, no tierras ni dinero, sino conocimiento, comprensión, conexión. No era la vida que Thomas había esperado para ella, pero era la suya. Y finalmente, por completo, entendió por qué la había elegido. La montaña la había estado llamando a casa todo este tiempo. Solo necesitó 40 años para escucharla. Afuera Jack se acomodó para pasar la noche. El cuervo volvió a graznar desde el bosque y Delaney se sentó en la calidez de su cabaña, bebiendo café, viendo caer la nieve, en paz con quién era y de dónde venía. El pasado la había encontrado, y si al encontrarlo, se había encontrado a sí misma.